Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Nos encontramos un martes más hablando de... Mi nombre es Marta Lucía Montaño. Es un placer para mí otra vez estar con ustedes en directo y en diferido hablando de... Estamos comenzando un nuevo mes. El día de ayer celebramos el Día de Todos los Santos y hoy estamos celebrando el Día de los Santos Difuntos o el Día de los Muertos. Y es una forma de agradecer a todas las personas de nuestro linaje, nuestros compañeros de vida, nuestros amigos, que hicieron su camino antes que nosotros, darle las gracias por estar, por el tiempo que estuvieron con nosotros y por seguir apoyándonos en nuestro progresar, en nuestro ir, en nuestro ser. Entonces, también hacemos este pequeño homenaje a todos aquellos que ya no están en físico con nosotros, pero que nos siguen acompañando desde el lugar en el que se encuentren de acuerdo a cada una de las creencias de cada uno de nosotros. Por acá saludamos a Olga, saludamos a quienes se conectan y el tema del día de hoy es el aura humana. Hoy vamos a hablar un poco de un tema controversial que aún deja muchas cosas a la imaginación, que aún es un tema de bastante discusión entre lo metafísico y lo científico, que se han visto ya muchas evidencias sobre ella. Sin embargo, sigue siendo algo controversial en general cuando hablamos de ella. Digamos que hace muchos años, muchísimos años, se empezó a hablar de que aquellas personas que pareciera que tuvieran un grado espiritual un poco más alto, tenían cierta luminiscencia corpórea que podía ser evidenciado entre más profundo y concreto y posiblemente llevado al plano físico fuese ese progreso espiritual. Entonces, si observamos pinturas antiguas, si observamos diferentes relieves, diferentes representaciones a lo largo de la historia, vamos a ver que los egipcios lo dibujaban, también dibujaban con ese halo luminiscente a Buda, a Mahoma, a Jesús, a todos los santos. Sin embargo, también podemos ver algunas de esas representaciones, por ejemplo, en la pirámide de Chichén Itzá, en la cual hay un grabado en el cual se representa a un sacerdote que tenía toda esa emanación lumínica a su alrededor. ¿Listo? Entonces, muchos años después, o más, digamos que en ese momento es cuando ya empiezan a llamarla aura humana. Y la palabra aura viene del griego y significa brisa, un viento suave y apacible. ¿Listo? ¿Y qué podríamos traducir del aura? ¿Qué es eso? El aura es como una irradiación o una sensación que emana, que sale de algo, ¿listo? O de alguien y que va a provocar una sensación o una impresión en quien entra en contacto con ella. A través de los tiempos fue Paracelso, más o menos hacia el siglo XVI, quien empezó a hablar de ella y quien la empezó a colocar en sus escritos médicos y dijo que había algo alrededor del ser humano que se asemejaba a una esfera de fuego y que esa esfera que es de fuego iba a representar cómo iba a ser su proceso de curación en las personas. Él lo llamó globo ígneo o munia, ¿listo? Y representaba para él esa energía y cómo podía salir esa energía a su alrededor. Más adelante fue Frank Mesmer quien empezó a hablar sobre la energía electromagnética y dijo que todos los seres producimos energía electromagnética, que esa energía electromagnética se ve evidenciada en el exterior en forma de una capa lumínica, que es la misma energía transformada y que nos va a decir cómo nos encontramos nosotros, cómo está nuestro bienestar, cómo están nuestros procesos, en qué parte vamos, cómo estamos respondiendo ante nuestras emociones, si ellas nos están perturbando o estamos aprendiendo a través de ellas.
y cómo se iba a evidenciar en el exterior. Más adelante hubo un ingeniero eléctrico que trabajaba en Inglaterra en uno de los hospitales que se llamó Kilner, y él fue el primero que vino a evidenciar que había ese campo luminoso que se podía ver a través de los cuerpos, se podía evidenciar en todas las personas. Entonces, ¿el que hizo? Cogió un vidrio, le colocó una capa especial de un material químico que colocaba al sol y luego llevaba a las personas a un campo oscuro, a una habitación cerrada, le pedía que se desnudara, colocaba ese vidrio y luego observaba lo que se reflejaba en el vidrio. En el vidrio se reflejaban áreas de color. Entonces, el que empezó a ver, primero, que cuando él miraba el vidrio, él veía como 3 capitas de colores. Entonces él dijo que había un aura muy pegada al cuerpo, había un aura interna y había un aura externa. Y él fue el que empezó a decirnos que existían este tipo de auras ya de una manera más científica. ¿Listo? Después, ¿qué siguió con estos estudios? Dándose cuenta que los colores cambiaban si había alguna enfermedad en las personas a las cuales las estudiaba. Entonces empezó a comparar lo que decían los médicos con lo que mostraban los vidrios dentro, el color en los vidrios de cada persona. Y pudieron descubrir algunas características que nos decían que ese órgano estaba enfermo o que esa persona iba a tener alguna enfermedad. Por acá nos está saludando también Claudia. Hola, muy buenas tardes. Entonces empezaron a hacer comparaciones y él empezó a tomar fotos del aura de la zona donde posiblemente había una enfermedad para poderla correlacionar, y eso les ayudaba a hacer su trabajo médico. Sin embargo, él decía que había alguna cosa muy particular en el estudio que él estaba haciendo. Recuerden que estamos hablando de la Inglaterra, más o menos hacia 1911, esto era apenas nuevo, todavía no se aceptaba totalmente, digamos que él ya estaba muy inmiscuido en el ambiente médico y por eso le permitían hacer todas sus investigaciones, ¿listo? Entonces, colocándonos un poquito en ese contexto, decía, es muy particular. Las auras internas todas tienen una dimensión muy similar, digamos que unos cuantos centímetros. El aura externa varía entre hombres y mujeres. En los hombres, en general, todas tienen un diámetro, una particularidad de puede ser máximo hasta 1 metro. En cambio, en las mujeres no se puede saber. Algunas pueden llegar a ser hasta de 4 metros o otras más pequeñas. Entonces él no podía decir exactamente qué estaba sucediendo y eso quedó como un interrogante para él. Le decía, ¿por qué las mujeres tienen tan variada el aura? ¿Listo? Y posteriormente, hacia la misma época, hacia 1920, aparecen los esposos Kirlian, que si alguien ha oído hablar algo del aura, alguna vez han escuchado este nombre. ¿Listo? Ellos estaban haciendo estudios de fotografía y se mezclaron un poco los aparatos y terminaron construyendo una cámara fotográfica que podía fotografiar el aura. Y esa cámara fotográfica ha ido mejorando muchísimo, pero todavía se conoce como la cámara Kirlian. Y esa cámara permite fotografiar el aura de todos los seres y evidenciar los cambios que tengan con las diferentes estructuras que ya se hacen más científicamente, la meditación, la respiración, la oración y todas otras técnicas de sanación que se puedan utilizar. Entonces, para mirar la evolución y qué tan efectivo es, se utiliza la cámara Kirlian para comprobarlo. Entonces, como ven, esto es un tema muy controversial, que aún es muy controversial en algunas áreas de nuestra vida, pero sin embargo se ha ido estudiando, se ha ido potencializando y se ha ido profundizando muchísimo en él para saber qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a contar? El aura, hablando un poco de física pura, es una representación lumínica, es una energía lumínica que nuestros órganos, que nuestras células, que cada uno de nuestros átomos, y si vamos más chiquitos, nuestros quantum, que están dentro de cada átomo, ¿listo?,
va a generar por una vibración electromagnética permanente que ellos van generando dentro de sí mismos. Entonces, si esa vibración electromagnética es hacia la salud, al bienestar, va a generar un tipo de color en el aura. Si se está viendo enfermo, si está teniendo una patología, si tiene una emoción muy fuerte, que va a cambiar esa emanación lumínica, se va a tornar oscura, se va a tornar opaca y va a cambiar muchísimo, y para aquellas personas que pueden verla va a ser muy fácil evidenciar que algo está pasando para poder prestar atención más rápidamente, porque la mayoría de desórdenes o desequilibrios que nosotros expresamos en nuestro cuerpo físico primero se pueden evidenciar en esas variaciones de nuestra capa lumínica. Nosotros como seres estamos en constante desarrollo, descubrimiento, aprendizaje. Estamos recibiendo energías de la tierra, estamos generando nuestra propia energía, estamos recibiendo energía que viene del cielo. Esa energía que viene tanto de la tierra como del cielo entra en nosotros, hace su proceso de transformación en nosotros y vuelve y sale y genera una comunicación permanente, no solamente con el universo y con la tierra, sino con todos los seres que hay a nuestro alrededor. Ese movimiento energético empieza a ser como un óvalo que entra y sale permanentemente, ¿listo? Hasta formar como una especie de donita, ¿listo? Haciendo de cuenta que el centro de la donita está aquí o en la base y alrededor es toda esa capa energética de movimiento permanente que nosotros llamamos aura. Entonces todo el tiempo estamos recibiendo la energía que viene, que está a nuestro alrededor, de nuestros pensamientos, los pensamientos de los demás, de nuestras emociones, las emociones de los demás, y todo eso va entrando en contacto con nosotros y va modificando la forma en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con el medio. Y cada cambio que le hagamos a esta forma de relacionarnos con nosotros y con el medio va a generar un cambio en esa luminiscencia, ya sea que se expanda o que se contraiga. ¿Y eso qué va a generar en nosotros? Va a generar respuestas emocionales, respuestas de pensamiento, respuestas físicas ante las situaciones que vivimos día a día. ¿Listo? Entonces, aunque es un tema, pues esto es solamente un abrebocas y algo muy chiquitico de todo lo que es el aura y el tema del aura y la energía toroidal y todo eso, lo que vamos a hablar. Sí es importante que sepamos que esa aura es como si tuviera rayitos, y esos rayitos lo que hacen es poder entrar en contacto como antenitas de información, como las antenas de radio, ¿listo? Simplemente que son 1000 veces más sensibles. Por aquí nos está saludando Henry desde España. Espero que te encuentres muy bien. Un abrazo gigante y gracias por acompañarnos, igual a todos los que están conectados hoy con nosotros. Y a los que nos van a ver en diferido, también muchísimas gracias. Entonces esas antenitas, como les venía diciendo, sirven para entrar en contacto con otros seres. Y así como muchas personas trabajamos constantemente para ir mejorando nuestra energía, hay otras personas que por situaciones, por su proceso, por su momento de vida o por su momento de evolución no lo hacen tanto. Pero esa energía necesita crecer y necesita fomentarse, necesita volverse fuerte. Entonces ellos, ¿qué hacen? Por medio de esas antenitas se conectan con otras que estén un poco más fuertes y más vivaces y van absorbiendo la energía que ellos no han podido tomar, que ellos no han podido producir, que ellos no han podido procesar. ¿Listo? Por eso es que a veces sentimos que cuando entramos en contacto con ciertas personas o en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando vamos a los velorios o cuando tenemos que ir a visitar a alguien en las clínicas, salimos más agotados, salimos sin energía, nos cuesta más, es más fácil que nos enfermemos, es más fácil que las emociones
no las sepamos procesar bien y no podamos aprender de ellas sin importar el nivel de la emoción que estemos hablando, porque hay emociones que pueden ser muy lindas, muy bonitas, pero pueden causar mucho dolor si no las sabemos manejar. Y hay emociones que llamamos malucas o malas, sin embargo, si sabemos aprender de ellas, pueden ser grandes potencializadores y catalizadores de nuestro aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos intentar ver nuestra aura? Siempre y cuando tengamos conciencia de que hay que estar tranquilos, hay que respirar. Si acostumbras a hacer una meditación, una oración, un momento de calma que te ayude a bajar la ansiedad, a disminuir la velocidad de tus pensamientos o a darte cuenta de que ellos están, hay que hacerlo. Una pared blanca, como la que tengo aquí atrás de mí, ¿listo? Te acercas de tal forma que tu nariz quede tocando la pared y miras hacia un punto fijo al frente y te quedas ahí mirando hasta que se forme toda una línea de un color o varios colores en donde estaba la representación de tu cuerpo. Listo. Hay que tener paciencia. A veces con una sola vez funciona, otras veces no. Lo segundo es que puede ser cambiante, porque como les digo, todo va a afectar la luminiscencia que nosotros vamos a producir. Entonces, como todo afecta la luminiscencia que vamos a producir, las situaciones por las que estemos pasando en ese momento seguramente van a ser diferentes que las de otro momento. Entonces, nuestra aura puede ir cambiando en las diferentes veces que las veamos. ¿Listo? También hay que tener paciencia porque a lo mejor muchos de nosotros en los primeros intentos no vamos a ver nada. Entonces hay que tener paciencia, calmar nuestra mente, hacer algo que nos relaje mucho más e intentarlo en otra ocasión. ¿Listo? El color que veamos en el aura no significa que solamente esté pasando una cosa. Significa que estamos en proceso y en transformación. Entonces hay que abrir un poco también nuestra mente a que, así como ella cambia de acuerdo a lo que vivimos, también cambia de acuerdo al proceso y al momento que como seres humanos estemos viviendo y estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, si ese halo se ve blanco, luminiscente, normalmente habla de virtud, de pureza, de una vida más tranquila, una vida más familiar, una vida más armoniosa en ese momento para esa persona. Y para aquellos que trabajan fuertemente en estas virtudes, pues cada vez su aura va transformándose más hacia esos colores. El rosado, por ejemplo, habla del amor a la humanidad. También la podemos ver en personas que son mucho más cariñosas, mucho más compasivas, y también lo podríamos ver en esas personas que se enamoran fácilmente, porque están muy conectados y son muy sensibles a cualquier vibración que tenga que ver con la vibración del amor. El color amarillo nos habla más de la intelectualidad, de la transmisión de los maestros, de la transmisión de los educadores, de enseñar, de mostrar, de transmitir aquello que ya han procesado y digerido del aprendizaje que han tenido. Entonces, hace que las personas que tengan esa vibración lumínica pues sean mucho más educadores, ¿listo? Tengan esa posibilidad de ser profesores, docentes y se comuniquen mucho mejor con las demás personas. El color naranja, anaranjado, cualquiera como los llamen de acuerdo a donde estén, nos habla de una persona de alta confianza. Es una persona que normalmente siempre dice la verdad y la dice de una forma armoniosa, adecuada y amorosa, ¿sí? Entonces nos genera una capacidad para la sociabilidad en esa persona que permite que entremos en contacto con ellos de forma más amena y duradera. Y además nos dice también, desde otro punto de vista, que en ese momento
de su vida, o esa persona en particular tiene una gran capacidad de adaptación y de transformación. Entonces, de pronto, en un momento de cambio en el cual estamos adaptando toda nuestra vida, nuestra aura puede transformarse en color naranja. ¿Listo? Y eso es un símbolo de esta transformación y adaptación. Tenemos el color verde esmeralda, que es un color que nos habla de ese volcarse a servir al otro, para ayudarle a que el otro esté bien, para que el otro sane, para que el otro esté mejor. Por eso está tan asociado con la sanación y es un color que podemos ver cuando estamos sanando áreas de nuestro cuerpo por cualquier proceso sanador, y también lo podemos ver en personas que son sanadoras, que se dedican a esta labor y que lo hacen de corazón, porque les gusta, porque les nace, porque se han visto amorosamente involucrados en esta línea de vida. Sin embargo, si vamos a ver un verde oscuro, este ya nos dice que la persona en ese momento de su vida está vibrando en frecuencias muy bajitas, muy bajitas, muy bajitas. Y que esta vibración bajita es porque está muy conectada con emociones de odio, venganza, envidia, angustia, temor, ¿listo? Que hacen que no pueda ver cómo seguir adelante y que empiece a meterse en un caparazón. Entonces ella va oscureciendo la vibración que tiene externa y se ve con un color verde muy oscuro, y hasta pueden verse tonalidades negras, marrones, grises, bastante densas. El azul en general nos habla de la creatividad. Nos habla de personas que son muy creativas con su vida o en ese momento de su vida. Pueden ser artistas, pueden ser arquitectos, pueden ser ingenieros y un sinfín. Y cualquier persona que en ese momento esté creando algo nuevo en su existencia también va a tornar su aura de un color azulazo, más dependiendo como de esa creación hacia dónde se ve. Si es una creación más física, es un poco más un azul más rey, un azul más cielo. Si es una creación más espiritual, es un azul más como un verde azul, un azul más aguamarina, ¿sí? Va cambiando un poco las tonalidades de ese azul. Sin embargo, así como el verde oscuro nos indica baja frecuencia, el azul oscuro también nos indica una muy baja frecuencia de vibración. Y esta está más asociada a una enfermedad que ya tiene trasfondo físico evidente, o sea, enfermedades crónicas, enfermedades neoplásicas o cualquier enfermedad que ya se esté gestando en la parte energética antes de verse evidenciada fuertemente en la parte física. Y también es un color de baja vibración que nos hace pensar en personas muy fanáticas desde cualquier área. Cualquier cosa que te lleve a pensar que lo que tú haces es lo único que es válido y que además puedas llegar a menospreciar, atacar, lesionar a otro ser humano porque no hace lo mismo o no piensa lo mismo que tú, es un grado de fanatismo bastante fuerte y bastante dañino para ti y para los demás. Entonces esas personas se ven con una aura azul oscura, muy, muy, muy oscura, casi negra. ¿Listo? Que es muy similar a la que se ve con enfermedades crónicas desvitalizantes, cuando la persona además cree que no puede aliviarse, que está seguro de que se va a morir de eso. Se vuelve mucho más densa, mucho más oscura. El color violeta es un color que nos habla de alto desarrollo espiritual, del trabajo espiritual que vamos haciendo, pero también nos habla de cambio y de transformación. Nos habla de esos esfuerzos constantes, sumados, que vamos haciendo como seres humanos para generar transformaciones y transmutaciones en nuestra conexión con nosotros mismos. Por eso suele ser un color que hemos muy asociado con los sabios, con los guías, con los grandes gurús, con los grandes maestros espirituales en
todo el tipo de concepción filosófica y religiosa, ¿listo? Y obviamente espiritual. El color dorado, que es un color que más estamos acostumbrados a ver en los santos, pero es, por ejemplo, el color de los rayos de luminiscencia que pueden ver, por ejemplo, en los dioses de la India o en algunos dioses egipcios, ¿listo? Habla del aura del maestro, de aquel ser que es maestro de su vida, que lo que piensa, lo que siente, lo que hace y lo que dice están en comunión y concuerdan. Entonces su hacer es su forma de enseñar, su vida es su forma de enseñar. Habla de una gran fuerza de voluntad, pero también de una gran energía que le permite ser capaz de lograr todo aquello que se pone, de lograr llevar a feliz término todas sus metas. Y nos habla una conexión con su espiritualidad, con su alma superior, con su conciencia de ese ser universal y divino, más allá de lo que podríamos traducir en palabras. La plata, el color plata, el color plateado, es más que el gris, es un color grisáceo pero brillante, lumínico, como blanco plateado, ¿listo? Nos habla de una energía gula. ¿Qué significa una energía gula? Son energías que nos ayudan y nos acompañan para seguir adelante. Entonces nos van a dar ese ánimo, nos van a generar ánimo, nos van a generar un carácter de constancia, de seguir, de poder hacerlo, de adelante. Entonces son esas personas que en determinados momentos de la vida son como nuestros ángeles que aparecen y que algunos no tienen alas, pero tienen cuerpo físico y que nos dan esa energía que necesitamos para poder seguir y transformar nuestra existencia. Estas personas en ese momento de su vida por lo general tienen colores plateados, brillantes, apoyando sus colores de base y son los que nos permiten hacer ese tipo de apoyo. Finalmente, así como el verde oscuro y el azul oscuro, los colores negro, gris opaco y marrón o café nos hablan que hay cosas que debemos sanar, emociones que debemos trabajar, que debemos encaminar nuestra existencia de forma diferente porque como lo estamos haciendo, nos estamos haciendo daño a nosotros, que nos debemos recuperar, tomar el tiempo para recuperar o debemos soltar, que ya es momento de dejar ir para que podamos nuevamente conectarnos con nosotros e ir más adelante. Eso es un abrebocas, es un tema muy amplio, muy profundo, desde diferentes connotaciones se va a ver de forma diferente, pero como en varias ocasiones nos han preguntado por él, y yo diría que es uno de los temas que nos han preguntado casi que desde que iniciamos esta transmisión hace ya, yo creo que un año y unos 10 mesecitos más o menos, no menos, por ahí 8 mesecitos. Entonces querían traerlos el día de hoy. Vamos a terminar con un cuento chiquitico, les voy a contar un poquito de memoria, espero acordarme bien. ¿Listo? Por acá me están preguntando nuevamente que el color naranja que simboliza en el aura. Les voy a recordar que el color naranja tiene que ver con esa capacidad como seres humanos de generar confianza y de decir siempre la verdad de forma amorosa y compasiva con todos. ¿Listo? Nos permite también en esos momentos esa capacidad de adaptación que tenemos como seres humanos en diferentes momentos de nuestra vida. Y también nos habla de la capacidad de sociabilización que tenemos como seres humanos. Entonces, como les dije, el aura puede variar en diferentes momentos de la vida. ¿Listo? Finalmente les voy a dar un cuento que no tiene nada que ver con el aura, pero tiene que ver con el día que estamos celebrando hoy, que es el Día de Todos los Muertos. Y como en honor a todos esos seres maravillosos que han tocado mi vida y que ya no se encuentran aquí en cuerpo presente, resulta que una vez un campesino y su fiel ayudante, su perro, fallecieron. Y cuando abría los ojos se dio cuenta que estaba en una senda muy larga y que debía caminarla. Y decidió empezar a caminar con su mascota.
Jonathan, dame un segundo. Empezó a caminar con su mascota. Listo. Empezaron a recorrer el camino con calma y tenían muchísima sed y estaban muy cansados, pero no había dónde parar ni había agua cerca. Así que decidieron seguir caminando y seguir caminando hasta que llegó un momento en el cual encontraron un letrero gigante. En este lugar puedes encontrar el mejor pozo para saciar tu sed. Cuando él se iba acercando al lugar, había alguien en la portería y le dijo, un momento, aquí está el mejor pozo para saciar su sed. Sin embargo, solo puede entrar usted, no puede entrar con su acompañante, el perro. El hombre tenía muchísima sed. Sabía que su perro también. Lo miraba y el perrito lo miraba. Lo miraba y el perrito lo miraba. Decidió decirle al portero, muchas gracias, pero si yo puedo saciar mi sed y mi perro no, yo no me voy a sentir bien. Él es mi mejor amigo. Y decidió continuar con él. Decidieron continuar caminando durante mucho tiempo y encontraron un lugar desvencijado con un pobre viejecito parado a la entrada. Entonces él se acercó al viejecito y le dijo, disculpe, es que tenemos mucha sed. ¿Podemos, mi amigo y yo, entrar a calmar nuestra sed? El viejito le dijo, claro, pasen, pasen, pasen. Entraron, tomaron líquidos, estuvieron tranquilos, calmaron su sed y el viejito se les acercó y le dijo, pueden quedarse, pueden buscar el lugar que más les guste para quedarse acá. Entonces él le preguntó, ¿y dónde estamos? En el cielo, el mejor lugar del mundo para calmar la sed. Entonces el hombre le dice, hace unos kilómetros atrás había un letrero gigante donde decía, este es el mejor pozo del mundo para cambiar la sed. Debería ir y mandarlo a quitar para que la gente no se distraiga. Y el viejito le dijo, no, eso está ahí toda la vida. Es la única forma que me ayudan a saber quiénes de verdad merecen llegar hasta acá. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Jonathan. Realmente la forma más consciente y 100% real de que te puedan decir cómo es tu aura en determinado momento es que te tomen una foto Kirlian. En Colombia no sé si hay donde la tomen, porque eso sí te daría el aura exactamente como es de cada persona. Sin embargo, si tú lo haces asiduamente, el ejercicio que les expliqué, que es de acercarse hacia una pared blanca, con los ojos cerrados, poner la nariz en la pared, abrir los ojos mirando un solo punto, quedarse ahí varios segundos y luego alejarse, te va a permitir que quede una sombra de tu cuerpo en la pared. Y esa sombra de tu cuerpo es de unos tonos de color específicos y ellos se van a decir cómo está tu aura en un momento determinado. También se dice que de acuerdo al nombre que tenemos, podemos por numerología saber qué tipo de aura fue con la que nacimos originalmente, pero esto no se ha corroborado realmente, digamos que es la técnica menos corroborante, menos comprobada, perdón la palabra que mal utilicé, científicamente, y realmente no va a ser muy exacta porque, como les dije, ella va a cambiar de acuerdo al momento de vida en el que estemos cada persona. Hay muchas personas que son clarividentes, ¿listo? Esas personas pueden ver los colores del aura y algunas pueden ver hasta cada color de cada órgano. Algunos sanadores pránicos, te puedes meter en la página de Sanación Pránica Colombia, tienen esa capacidad y lo hacen de forma muy confiable y consciente. Sería como a quienes te recomendaría que yo esté 100% segura que te pueden ayudar con el tema. ¿Listo? Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Cualquier duda, cualquier interrogante, pueden dejarlo escrito en nuestros comentarios. Espero que esto haya sido un abrebocas para quienes quieran profundizar y estudiar más del tema. Y si quieren complementarlo un poquito con física cuántica, es mi recomendación.
Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Para los que quieran un poquito más, como José, que por acá nos escribe, de verdad, métanse a la página web de Sanación Pránica Colombia o busquen Cámaras Kirlian y de esa manera pueden tener una forma muy clara de ver su aura, mirar cómo se encuentra en determinados momentos y que sea una forma de ayudarles a tratar, a sanar y a potenciar todas las cualidades que cada uno de nosotros tenemos para dar. De nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Si les gustó, les recomiendo que compartan con familiares y amigos. Hasta luego.